¿Qué onda, chicos? En este video vamos a tratar sobre los aspectos que envuelven a capoeira y más o menos cuáles son los que te vas a encontrar una vez que empieces a entrenar. Lucha, acrobacia, técnica y danza. ¿Por qué? En una rueda de capoeira tú vas a encontrar golpes frontales, vas a encontrar derribos, vas a encontrar cierto tipo de agarres para derribar, vas a encontrar acrobacias, saltos mortales, saltos que embellecen de manera vistosa, técnica, ya sea alguna técnica para entrar y derribar a un oponente, tomarlo de cierta manera, hacer un golpe de cierta manera, y danza porque la rueda de capoeira y la capoeira se desenvuelve en un ambiente con música en vivo. Si no tenemos música, así en silencio, no tenemos el ritmo que necesitamos para ver de qué manera vamos a pelear y cómo y cuándo debo pelear. Entonces, una vez que empieces a entrenar capoeira, te vas a dar cuenta que no solamente es repetir secuencias, repetir pateos, repetir golpes de cierta manera específica. Hay muchas variables y cada quien va a, digamos que, adaptar la manera en la que se desenvuelve y adaptarlo a sus capacidades para entonces desenvolverse en la rueda de cierta manera. No es lo mismo un alumno que tiene un poquito de inseguridad, que a lo mejor su peso le juega en contra para hacer acrobacias y movimientos vistosos, pero lo puede adaptar de cierta manera que utilice ese peso a su beneficio y entonces hacer movimientos y golpeos, pateos y demás técnicas que sean muy eficientes. A un alumno que tenga más flexibilidad y haga muchos movimientos acrobáticos que necesiten un control corporal un poco más avanzado, entonces él lo adaptará de cierta manera. Entonces te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchas maneras de hacer la misma patada. Aunque sea igual, no todos la hacemos de la misma forma. Número 2, tenemos arte y música. Bien, ¿por qué? Porque la capoeira no puede ser capoeira en sí si no tenemos música en vivo o grabada. Entonces, ¿por qué se desenvuelve de esta manera? Porque desde sus orígenes tiene un punto de vista que era de supervivencia. Entonces, los pueblos africanos, los pobres africanos que estaban en las plantaciones y bajo el cuidado de sus señores feudales como esclavos, tenían que disfrazar de cierta manera sus entrenamientos. Realmente la capoeira no nace como tal, sino que fue como una mezcla de varias cuestiones, y entonces para que pues los portugueses o los dueños no se dieran cuenta de que estaban practicando algo, que era algún tipo de entrenamiento, algún tipo de manera de ellos defenderse con patadas, con golpes y demás, entonces lo que hacían es que formaban círculos para entonces, por medio del canto y por medio de estar aplaudiendo y demás, pues pareciera que con los movimientos, a ojos de los portugueses solamente estuvieran haciendo alguna danza ceremonial, diciendo que enmascarada en esos movimientos pues había golpes letales. Entonces la música es algo inherente en la capoeira. Y el arte. El arte, ¿por qué? Porque hay mucho trasfondo y hay muchas raíces africanas, raíces de los antiguos nativos de Brasil. Entonces fue una mezcla de muchas culturas, de muchas ideologías, del contexto también en el que se dio. Entonces hay muchas manifestaciones artísticas dentro de capoeira. Hay algunas que son exhibiciones de historias que se pueden realizar de manera teatral, hay relatos, hay cuentos, hay mitos, las mismas canciones relataban sucesos que iban pasando, noticias, qué hacer, qué no hacer, mensajes, maneras de pensar de los capoeiristas, de los negros, de los esclavos. Entonces, pues todo eso pues hace que una vez ya que en nuestros días entramos en ello, pues hay muchas manifestaciones artísticas y también de tradiciones del mismo Brasil, pinturas, maneras y un sinfín de cosas que se pueden encontrar, ¿vale? Número 3, fundamento y cultura. Bien, una vez que entras a karate, por ejemplo, eh, tienes cierto acercamiento con algunas tradiciones o reglas del mismo karate implantadas por los japoneses, y empiezas a entender un poco al japonés, cómo es y de qué manera él pues lleva su vida con honor y demás.
Entonces en capoeira pasa algo similar, solo que aquí la profundizamos un poco más a detalle. ¿Por qué? Porque hay un porqué en el todo de lo que vamos a aprender y vamos a realizar. ¿Por qué se hace maculele con machetes? ¿Por qué llevaban faldas de paja? ¿Por qué se tiene que cantar en la roda? ¿Por qué se tiene que aplaudir? ¿Por qué existe el birimbau? ¿Por qué existe el atabaque? ¿De dónde salió? Entonces, eh, hay muchas raíces que nos van a dictar el por qué y el cómo se tienen que hacer las cosas y lo vamos a ir aprendiendo. Y cultura porque los tenemos que sumergir en la cultura afro-brasileña. Entonces, tú puedes practicar karate y llegar hasta cinta negra solamente sabiendo el nombre de los movimientos, el nombre de tus katas, algunos datos de algunos maestros y se acabó. Pero no tienes que saber forzosamente, y en muchas academias pasa, en dónde se originó el karate, quién fue el maestro fundador, no tienes que saber hablar japonés ni nada por el estilo. No te piden realmente que sepas algunas costumbres y tradiciones japonesas. Entonces es por ahí a donde voy. En algunas otras artes marciales está un poquito más estandarizado que lo que tienes que saber es lo físico y no tanto meterte en el país de origen. En algunas más sí lo verás más a fondo, pero aquí en capoeira pues sí tienes que meterte mucho en la cultura porque tienes que aprender canciones, aprender el idioma, aprender mitos, aprender relatos, aprender el por qué se hacen muchas cosas, el cómo se hicieron, el quién decidió que se hicieran así, por qué los maestres lo hacían así, por qué los maestres nos dieron esas enseñanzas. Entonces es muy importante adentrarse un poco más, aparte de que es una cultura pues bastante bonita, es bastante interesante, si te gusta y te llama la atención, es muy pintoresca, muy amigable, muy alegre. Entonces pues sí es necesario entrar en la cultura. Muy bien. Número 4, tradición e innovación. En este punto es un poquito polémico porque tradición me refiero a la capoeira tradicional que se ha enseñado a lo largo de los años contra la capoeira de innovación que va a venir en los futuros días. Entonces, tradición, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres de capoeira Angola, hay cosas que tú no vas a poder cambiar, que por tradición así se hacen y seguirán haciendo a lo largo de tu vida. Y entonces lo debes de conocer y te debes adecuar a las normas de tradiciones y costumbres que ya se tienen. Y innovación nos podemos referir a ella como por ejemplo la corriente de capoeira contemporánea, que realmente antes la división era capoeira Angola, capoeira regional de Mestre Pastiña y de Mestre Bimba. Pero de ahí, de la capoeira regional, dado a los avances de la misma arte, se empezaron a implementar movimientos acrobáticos, movimientos de esquiva, algunos derribos, algunas llaves, etcétera, movimientos frontales de golpe, etcétera. Entonces se empezaron a implementar algunos aspectos que hicieron que esa capoeira ya no fuera fielmente como una capoeira regional de Mestre Bimba, sino que se tuvo que dar una nueva categoría que es la capoeira contemporánea. Bueno, estos son algunos puntos que es bueno que sepas si estás empezando a entrenar, si tienes ganas de empezar a entrenar o si ya tienes muchos años entrenando, pues que recuerdes cuáles son todos los aspectos que pues enriquecen y nos hacen esta arte marcial tan completa y pues tan interesante de llevar, ¿sale? Espero que te haya gustado y por ahí nos vemos.